¿Qué onda, queretanas? Queretanas, oigan, pues una vez más, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar un tema un poquito diferente a los demás. Son 20 cosas sobre mí, según yo, así como que las más relevantes de mi vida y las más importantes. Este video pues no está muy relacionado con el tema de la violencia o con Quiérete que no duele, pero sí porque pues les voy a contar todo lo que yo he vivido, todo lo que he pasado, todo lo que me ha hecho estar aquí el día de hoy. Entonces, por eso, para mí sí es relevante. Bueno, lo primero que les quiero contar es, en mi juventud, preadolescencia y preadolescencia, antes de la juventud, me preguntaron en Instagram, cuando hice las preguntas o la encuesta para las 20 cosas sobre mí, que si había sido rebelde. Yo no sé qué ven en mí que me hicieron esa pregunta, pero sí, efectivamente, fui una niña muy rebelde. De hecho, la escuela me valía. Siempre fui, la verdad, inteligente, entonces según yo pues no necesitaba estudiar, pero me valía, entonces reprobaba todo, ¿ok? Un día mi mamá va a platicar con la monja de la escuela, porque fui en una escuela de monjas, y la monja resulta que le dice que yo era la manzana podrida del salón y que yo perjudicaba a todas las demás. Entonces me corrieron del Pacheli y mi mamá, buscando por todo Veracruz una escuela, porque pues creo que me corrieron un mes antes o me avisaron un mes antes de entrar a clases, buscando escuelas para mí, y me metió a la Lizardi en prepa. Entonces, pues ahí fui muy feliz mis 3 años de prepa, seguía viendo a mis amigas, hice amigos nuevos porque era mixta y siempre había estado en una escuela de puras mujeres. Pero bueno, el punto de este tema sobre mí es que preadolescencia fui muy rebelde, me corrieron de la escuela y todo me valía madres. La segunda cosa sobre mí que les quiero contar es que a los 15 años empecé a engordar muchísimo, subí como 30 kilos en esa edad, pero haz de cuenta que a mí todos los días me inflaban y pues seguía comiendo exactamente igual, no bien, no quiero decir que bien, no me estoy justificando, pero igual, ¿no? De mal o de como ustedes le quieran llamar. Pero mi abuela le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué no le haces un estudio de la tiroides? Me hizo un estudio de la tiroides y efectivamente salí altísima en la TSH. Entonces, pues a los 15 años me detectaron hipotiroidismo y el doctor le dijo a mi mamá que parte de mi rebeldía y de esa actitud que yo tenía en esa época era pues por todo el desajuste hormonal que yo traía. Entonces, por eso engordé mucho. Por eso andaba así tan rebelde, que digo, es parte de mi personalidad hasta la fecha, pero el desajuste hormonal, la edad obviamente, porque era pues plena pubertad y adolescencia, pues sí me afectaron un poco y desde los 15 años tengo hipotiroidismo, obviamente para siempre, hasta el día de hoy y ya. La tercera, cuando yo termino la prepa, mis papás deciden mandarme a Monterrey. Obviamente deciden, pero yo también me quería ir. Y mi papá me dijo que yo tenía que estudiar comercio internacional. Él es agente aduanal, entonces él quería que yo a fuerza estudiara LIN, comercio internacional. A mí no me interesaba en lo más mínimo, pero yo lo que quería era irme a vivir fuera, porque muchas amigas y amigos se iban a estudiar al TEC de Monterrey. Entonces, pues me voy a Monterrey a estudiar LIN. ¿Y qué creen que pasó? Pues obviamente super fail. Al siguiente semestre me regreso y me voy a Puebla a estudiar otro semestre, o sea, como que una segunda oportunidad del TEC de Monterrey. Llego a Puebla, me meto a Derecho, porque no había remedial, entonces me meto a Derecho, insisto, me seguía valiendo más la vida y más la escuela. Pues yo la pasaba bien y vivía sola y pues no había muchos límites. Entonces, la verdad lo disfruté mucho, pero fueron super fails esos 2 primeros semestres de carrera. Y
me regresé a Veracruz, estuve aquí un semestre completo estudiando francés para no estar un semestre sabático. Y le comenté a mi papá que solamente quería estudiar diseño de modas. Si no estudiaba diseño de modas no iba a estudiar absolutamente nada más, que es lo que yo debería de haber hecho desde un principio. Y ahí me fui a Monterrey, al CEDIM, a estudiar diseño de modas. Amé la carrera, me fue súper bien. Era lo mío, mi ambiente, mi creatividad, hacía todo lo que da. Entonces, pues obviamente estaba feliz, pero ¿qué creen? No la acabé. Un semestre antes de terminar la carrera me regresé a Veracruz porque empecé una relación. Entonces, ¿por qué creen que no la acabé? Por mensa, por bruta, por lo que ustedes quieran. Pero me faltó un semestre para terminar diseño de modas. Me regreso a Veracruz, empiezo a hacer accesorios y a trabajar en mi casa, que era pues como mi hobby. Y me caso a los 26 años. Me voy a regresar un poquito. En el semestre que les conté que me fui a estudiar a Puebla, Derecho, al TEC de Monterrey, ahí conocí a José, a Pepetón, a mi marido. Lo conocí un día en el antro, en el BIOS, seguro los poblanos se van a acordar del BIOS y los estudiantes. Se me quedó viendo así un buen rato y de repente de la nada llegó y me pidió mi teléfono. Obviamente se lo di. Y de ahí empezamos a salir. Y todo lo demás es historia que la voy a grabar con él, ya que se recupere, que le salga pelo y que esté al 100 de su salud, porque creo que es súper importante que tengamos las dos versiones y las dos historias, y estoy segura que les va a gustar. Y bueno, después del primer semestre que estuve en Monterrey, ese primer semestre fuera de mi casa me afectó un poquito, pues yo creo que en mi estado emocional. Llegué a Monterrey pues a vivir sola por primera vez a mis 18 años y yo muchos años de mi vida tuve una relación con la comida no sana. Entonces a la hora que yo me voy a vivir fuera, llego en mi peso, pero estando en Monterrey empiezo a subir mucho por desorden y por falta de rutina y horarios y de conciencia en cuanto a mi alimentación. Entonces empiezo a consumir mucho laxante y mucho diurético. Pero llega un momento en que yo ya sentía una adicción hacia las dos cosas, que pido ayuda. Creo que gracias a Dios siempre he tenido esa capacidad de pedir ayuda porque no, pues nunca le he temido al que dirán. Entonces le hablo a mis papás y les digo que llevaba todo el semestre tomando mucho laxante y mucho diurético. Y yo ya había leído que ese pues, es un tipo de bulimia, ¿no? Bulimia normalmente pensamos en vomitar después de comer, pero tomar laxantes y diuréticos está relacionado con la bulimia. Entonces a mí ya me costaba tanto trabajo no hacerlo, o sea, no tomarme esos medicamentos que me estaba tomando, que pido ayuda y mis papás obviamente se asustan y me llevan a conocer una clínica de rehabilitación en México, pero porque mis papás yo siento que se fueron al extremo cuando yo pido ayuda. Y hicieron bien, o sea, no estoy juzgando ni criticando su decisión. Entonces yo les dije a la hora de conocer la clínica que sí, efectivamente me quería quedar ahí. Estuve 2 meses en la clínica. La verdad es algo que lo recuerdo con gusto. O sea, para mí no fue algo difícil, ni una tortura, ni me molestaba estar ahí, porque aprendí muchísimas cosas, no nada más de mí, sino de todas las demás que estaban ahí adentro. Obviamente, no quiero minimizar mi tema, pero sí creo que era de los temas más leves. Había pues obviamente mucho tipo de diferentes adicciones, había mucha anorexia, había bulimia más grave, no por minimizar lo mío, porque al final también merecía su atención, pero creo que fue la primera vez que yo me topo con una experiencia de trabajar en mí, de rascarle en mi interior, de por qué yo estaba teniendo esa relación no sana con la comida, esa relación emocional con la comida. Y fue una experiencia que hoy la recuerdo, la verdad, pues con mucho gusto y con mucha paz. Fue mi primera experiencia, les repito, de trabajo a mi interior. Y siento que marcó mucho de mi historia después de estar en esa clínica de rehabilitación. Y aparte, pues yo venía de una burbuja donde todo era pues aparentemente normal, fácil,
y pocos límites. Entonces, a la hora de yo toparme con experiencias de las demás que estaban sufriendo de adicciones y que habían vivido muchas cosas muy difíciles y complicadas para ellas, a mí me saca completamente de esa burbuja y empiezo a valorar absolutamente todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, estar en esa clínica de rehabilitación a mí me marcó para bien, porque yo creo que decirlo, o sea, creo que esto nunca lo había contado en público, pero decir que estuviste en una clínica de rehabilitación, pues no es algo tan simple o tan sencillo. Pero yo lo digo con orgullo porque fue algo muy positivo para mí. Bueno, como les dije en otro punto de mi carrera de diseño de modas, me regreso a Veracruz, no por nadie, sino por decisión propia, pero obviamente pues yo motivada por una relación que acaba de empezar. Tenía 23 años cuando me regreso a Veracruz y me faltaba un semestre para terminar diseño de modas y me caso a los 26 años con el papá de mis hijos. Evidentemente pues no me fue bien y a los 30, o sea como 4 años después, tomo la decisión de separarme y divorciarme. Otra pregunta que me hicieron es que cómo es la relación con el papá de mis hijos. Aquí creo que no tengo mucho que decir, más que es una relación cordial. Cordial me refiero a, pues hablamos exclusivamente de temas de los niños. Yo constantemente pues le estoy escribiendo para ponernos de acuerdo cuándo se van a ir con él o si hay actividades de los niños para que él vaya. Pero ahorita, hoy por hoy, después de 5 años separados y divorciados, es una relación cordial. A mí me gustaría que fuera un poco más cordial aún y que hubiera un poco más de empatía. Pero bueno, seguimos en temas legales, de manutención, etcétera. Entonces, eso ha dificultado las cosas y ha alentado el proceso. Pero yo cuando recién nos separamos le dije, si mis hijos no pudieron tener a sus papás viviendo en la misma casa en paz, me gustaría que tuvieran a sus papás separados, pero en paz. Entonces, al final, esa es mi finalidad y pues espero algún día se logre. Bueno, y otro punto súper importante para mí que les quiero platicar porque creo que es un tema como que ya muy generalizado, muy común y es importante que yo lo hable aquí. No sé si ya en algún momento lo había hablado en mis redes sociales, pero cuando Chava, mi hijo, tenía 1 año y medio, empezó con temas de lenguaje, o sea, atrasarse en su lenguaje, tenía terrores nocturnos, pero terrores nocturnos feos. Y temitas así que yo empecé a ver que me empezaron a llamar la atención. Entonces decidí llevarlo a un programa aquí en Veracruz que se llama Smart Minds, que es un programa auditivo, o sea, como con música clásica, que ayuda como a hacer conexiones neurológicas y así. Yo no tenía mucha idea qué era, pero pues lo llevé y ahí le hicieron su primer diagnóstico y lo ayudó muchísimo, muchísimo para avanzar con el tema del lenguaje. Aparte lo llevé a terapia de lenguaje, lo llevé con un neurólogo a México por estos temas que les comento que yo veía como de atraso. Y resulta que fue diagnosticado como entre los 3 y los 4 años con TDAH, ¿no? Yo no sé si sepan, pero es un tema muy común que se escucha cada vez más en los niños. Y pues desde esa época, desde que empezó con temas de pues estar atrasado a su nivel, ha ido a terapia. Yo he como que buscado muchas opciones para ayudarlo. Gracias a Dios ahorita va muy bien, sigue con terapias, pero ahorita lo llevo a terapia a otra empresa, otro establecimiento que se llama Suma de Tres, donde lo han ayudado mucho para muchas cosas, no nada más para el tema del TDAH. Va bien en la escuela, va bien en general. Yo las terapias no las quiero soltar con mis 2 hijos por un tema emocional, o sea, esa decisión de ir a terapia o con un psicólogo para niños o con una psicóloga, pues no lo voy a soltar porque es algo que a mí me ha ayudado mucho y yo sé que a ellos también les va a ayudar. A mí me interesa que sean niños que crezcan con una salud emocional estable, entonces más allá del tema de Chava, lo voy a seguir haciendo y pues es algo que le ha servido, que le ha ayudado. Y obviamente esto lo estoy diciendo por el tema de la separación de sus papás, que lo sepan siempre como que llevar de la mejor manera posible, pero les quise comentar el tema de Chava porque
para mí es algo súper importante. O sea, yo iba con, no sé, con el pediatra y le decía, oye, es que Chava no dice tantas palabras de acuerdo a su edad y veo que en la noche no duerme bien y llora mucho, etcétera. No tiene nada y no tiene nada y no tiene nada. Entonces les quiero decir algo, mommy knows, ¿ok? Nosotras como mamá sabemos si en algún momento nuestros hijos están pasando por una situación complicada o necesitan un tipo de empujón o de ayuda extra. Entonces, si tú sospechas de algo, pues ponle atención y haz algo. No sé ahorita qué específicamente, de acuerdo a qué problema, pero sí acercarte a algún profesional y preguntar qué se puede hacer para tratar al niño, para ayudarlo, porque muchas veces eso necesitan un empujoncito, que yo creo que es lo que necesitaba Chava, y ahorita va bien. No sé, pues no sé el tema del TDAH cómo irá evolucionando, pero pues no hay mayor problema con él más que es un niño muy distraído y se le dificulta poner atención y estar en lo que está, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Consideré que el punto era importante. Bueno, y después del tema de Chava, pues Leonardo obviamente ya estaba con todo este rollo de Chava y de angustia mía y de preocupación en ese momento por todo, por su evolución y por todo cómo iba a avanzar este tema con él, ¿no? Entonces Leo empieza a crecer, todo perfecto. Yo dije, no, pues este niño ya pues tiene que estar al 100 porque ya suficiente yo he pasado con Chava. Y de repente, al año y medio de Leonardo, pues se me empieza a poner mal. Ese es otro tema que me han preguntado mucho. Nos vamos de viaje, lo llevo al doctor aquí en Veracruz, no le da gran importancia, nos vamos de viaje y resulta que estando de viaje en Estados Unidos se me pone mucho peor y acabamos en el hospital. Y ese día me dan la noticia que Leonardo tiene diabetes tipo 1 y que va a tener diabetes tipo 1 para el resto de sus días. Yo no tenía absolutamente ni idea de nada relacionado con la diabetes infantil. En la familia de su papá y en la familia mía nadie tiene diabetes, o sea, no fue un tema genético. Según varios doctores, porque no he visto solo a uno, dicen que fue un virus o una bacteria que le atacó el páncreas. Entonces cuando el páncreas deja de funcionar, deja de producir insulina y se convierte en diabetes tipo 1. Entonces pues tuvo él pues la mala suerte de que le pasara eso, ¿no? Porque no es algo genético ni heredado. Entonces ya lleva el 28 de enero del 2020, cumplió 3 años de haber debutado en la diabetes. Creo que cada vez como familia lo hemos ido tomando mucho mejor y como asimilándolo, porque cuesta mucho trabajo. Es una condición complicada que obviamente siempre te va a preocupar su futuro y qué vaya a pasar con él y su salud a largo plazo, pero sé que va a estar bien. Él está muy seguro y me dice muchas veces, mamá, yo de grande, entre enojado y seguro, yo de grande no voy a tener diabetes. Entonces yo confío en el poder de la evolución de la salud y de la tecnología, y que en algún momento haya la cura para la diabetes tipo 1. Bueno, el siguiente punto es un gusto mío que les quiero compartir y me imagino que ya se han dado cuenta. Una de mis pasiones es la moda. Me levanto todos los días, de verdad, a lo mejor se va a escuchar un poquito ridículo, pero amo vestirme, amo arreglarme, amo combinar texturas y estampados. Definitivamente es una pasión para mí. No soy la típica apasionada con la moda que está todo el tiempo actualizada de las nuevas tendencias. Simplemente sigo mi estilo, mi creatividad, porque me encanta ser creativa a la hora de vestirme, pero sí les quiero decir que me levanto motivada para ver qué voy a usar el día de hoy. Por otro lado, les quiero contar que me encanta, aparte de la moda, ser una persona original y exclusiva. Me gusta usar y tener y hacer lo diferente a toda la demás gente. Sé que a veces es imposible, pero siempre a lo largo de mi vida he sido como que muy insistente en mi originalidad y en mi exclusividad con lo que haga. En su momento, cuando hice accesorios, así lo quise hacer. Cuando abrí Jarrita de Oro, así lo quise hacer. A la hora de vestirme, a la hora de mis publicaciones. Yo sé que a veces es muy complicado porque pues obviamente no puede ser muchas veces lo original y lo exclusiva que a mí me gustaría, por la cantidad de demanda que hay en todo, pero ser original es básico para mí. Otro punto muy importante para mí es que
Me encanta tener mi espacio para mí sola. Me gusta mucho tener mis ratos de soledad y silencio. Silencio literal, o sea, de mi marido y de mis hijos, de tele, de todo lo externo a mí, o sea, esa contaminación auditiva que a veces no la podemos parar, pero a veces sí. Entonces, amo darme esos ratos sola para mí sin hacer absolutamente nada. Y si se me antoja, a lo mejor ponerme a escribir o ponerme a revisar mi teléfono o escuchar un podcast o escuchar música, pero sola, en soledad. A veces en silencio, a veces con algo de ruido, algo que me sirva, me inspire y me motive, pero creo que es súper necesario para mi día a día. Otra cosa de mí, de mi carácter y de mi personalidad es que me considero y soy una persona demasiado empática. Bueno, y hasta que llega Jarrita de Oro a mi vida, yo nunca antes había trabajado, nunca había hecho nada. Lo único que yo había hecho, según yo productiva y que me ganaba mi dinerito, era mi hobby de paleta accesorios, que amaba con locura y compasión, porque cuando terminé de estudiar diseño de modas me regreso a Veracruz y primero empiezo a crear accesorios así de que bandas para la cabeza, cinturones, collares, pulseras, anillos, etcétera, ¿no? Me encantaba. Pero llegó un momento que hacer accesorios evoluciona a hacer tocados de novia. Me quedaban preciosos, la verdad, no es porque yo los hiciera, pero me iba a Nueva York a comprar todas las piedras y los cristales para hacer los tocados y me quedaban muy bonitos y era como un hobby. Pero eso era un hobby, no un trabajo. Lo hacía a mi horario o cuando tuviera tiempo o no dormía y toda la madrugada cosía, etc. Pero sí siento que ya como empresaria hay un antes y un después de mí con Jarrita de Oro. O sea, Jarrita llegó a revolucionar mi mundo porque nunca me había sentido tan útil y tan productiva y tan valiosa como después de este trabajo que obviamente también me apasiona. Entonces hubo una Leti antes de Jarrita y una después y pues este sentimiento de valía que yo empecé a tener después de Jarrita obviamente fue creado por mí nada más, pero hizo también que yo me impulsara a hacer otras cosas como Quiérete que no duele. Bueno, y otras de las preguntas muy frecuentes que me hacen, ¿cómo nace Jarrita de Oro? Mi papá tenía un local en el centro y pues me dice que ponga una cafetería como para la zona donde está Jarrita de Oro, sucursal Jicotencal. Entonces, pues yo dije, bueno, pues podemos poner una franquicia de alguna cafetería. Y la verdad, y sí, gracias a mi hermano, me motiva a hacer como un concepto jarocho, súper jarocho, pero diferente a lo que pues ya hay. Entonces empezamos a trabajar en el concepto de Jarrita de Oro. No saben, fue un año padrísimo porque pues la emoción de la decoración, la emoción de los platillos, al final tradicionales, pero con un toque exclusivo. Entonces, pues fue un año de mucha chamba, pero al final de mucha inspiración y de mucha motivación para lograr Jarrita de Oro Café. Yo la verdad, como les dije en el punto anterior, pues nunca había trabajado, entonces yo decía, no, a ver, ¿cómo ahorita yo voy a poder sacar adelante algo que nunca he hecho, ¿no? Y más que mi familia no tiene absolutamente nada que ver con el tema ni cafetero ni restaurantero, entonces era como que todo empezar de cero. Tuve mucha ayuda de mi familia y de un equipo muy padre que se formó desde el principio, pero creo que se logró justamente lo que se quería lograr. Jarrita de Oro ya van 2 años y medio, gracias a Dios pues nos ha ido bien, ha sido un éxito y más el éxito monetario, pues el éxito de la fidelidad de la gente, de los comentarios de la gente. Entonces a mí obviamente Jarrita me llena de orgullo y voy por más, quiero lograr muchísimo más con Jarrita, quiero poner el nombre de Veracruz en alto por medio de Jarrita de Oro. Entonces, pues creo que vamos por buen camino. Bueno, otra pregunta muy común. ¿Cómo empieza Quiérete que no duele? Como les comenté en el punto pasado, después de Jarrita de Oro yo empiezo a sentir una seguridad impresionante. Seguridad que me daba el ser productiva y hacer algo. Entonces, pues esa seguridad me pide más.
y yo estaba pasando por un proceso de trabajo en mí, como se los he contado en múltiples ocasiones, y yo siempre he dicho y he expresado que lo que uno va viviendo no es para quedárselo uno mismo, es para transmitir un mensaje, para ayudar a tu comunidad. Entonces yo estaba en un proceso legal de divorcio y un día mi abogado me dice, oye Leti, te tiene que ver la psicóloga del juzgado. Y yo a la madre, como si no fuera suficiente yo con las psicólogas a las que yo voy, pero bueno, ellos en su chamba es corroborar qué tan dañada estás o quedaste, ¿no? Entonces voy con la psicóloga del juzgado y en su escritorio veo un tarjetón que decía violentómetro. Pues ese violentómetro te explica textualmente, punto por punto, cómo empieza la violencia con violencia psicológica y emocional y cómo termina en un feminicidio. Entonces a mí me impactó el violentómetro, o sea, lo leí y dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué esto no se le ha dado más difusión? ¿Por qué esto, pues yo no lo había leído hace muchos años? Obviamente yo ya traía la inquietud de hacer algo por mi sociedad y por erradicar el tema de la violencia emocional. Eso era lo que yo quería como que primero transmitir, ¿no? Porque la violencia emocional es muchísimo menos perceptible que la violencia física. Entonces mucha gente se mantiene en relaciones tóxicas porque nada más está viviendo violencia psicológica y emocional y piensa que porque no vive golpes o otro tipo de maltrato, pues puede permanecer ahí y aguanta muchas cosas. Entonces, eso era lo primero que yo quería transmitir, pero lo que a mí me marca es el violentómetro. Entonces, cuando lo veo y lo conozco, me meto pues, a estudiar un poco más, a leer un poco más de todo el tema de la violencia y de cómo empieza. Y dije, estos focos rojos yo los quiero transmitir, los quiero compartir. Y no me importa si yo tengo que dar a conocer un poquito de mi vida, pero yo quiero ayudar. Entonces, ese fue mi principal objetivo, ayudar a los jóvenes que están en relaciones de noviazgo para evitar violencia en un matrimonio, violencia intrafamiliar, obviamente así para no perjudicar a los niños y a las futuras generaciones, que creo que no somos muy conscientes de esos cambios, pero si nosotros evitáramos la violencia desde el noviazgo, se evitaría mucha violencia muchísimo más grave en un futuro. Y bueno, otro punto importante para transmitir es que en muchas etapas de mi vida he ido al psicólogo, con diferentes terapeutas, pero nunca había sido como constante con mis terapias. Y digo en muchas etapas de mi vida porque en muchas etapas lo necesité. Pero después de mi separación, empecé a ir con una terapeuta que ya se la saben de memoria, Lupina, que pues ha sido otra de las cosas que ha marcado mi vida. Hoy siento que sin esa terapia mi vida sería muy diferente, mi grado de conciencia sería muy diferente y mi grado de trabajo en mí sería muy diferente. Entonces es algo que les quiero compartir porque me gusta invitar a toda la gente, o sea, no crean que porque estás sufriendo cosas, algo gravísimo, tienes que ir a terapia. Una vez una persona me dijo, oye, pero es que ¿para qué ir a terapia? O sea, pues te pasa algo, lo superas con el tiempo y ya se acabó. Mentira, mentira. En la mayoría de las veces no es así. Cuando nosotros pasamos por diferentes tipos de traumas, y a traumas me refiero con cosas que nos marcan, hay que trabajarlo. Podemos superarlo con el tiempo, pero ¿qué hizo ese trauma o ese acontecimiento de tu vida que te cambia? Y cómo reaccionas tú ante eso y cómo eres con la gente que te rodea. Entonces, para mí, ir a terapia es súper importante, pero no nada más si vives algo muy grave. Oye, estoy bajo mucho estrés, mis hijos no van como yo quisiera, en mi matrimonio me hace falta una ayuda. Por lo más simple que tú te puedas imaginar, podemos ir a terapia y nos puede ayudar muchísimo más de lo que te imaginas. No nos gusta salir de nuestra zona de confort, no nos gusta confrontar nuestro interior, porque obviamente muchas veces al rascarnos analizamos que nosotras somos parte del problema y nos gusta responsabilizar afuera. Entonces para mí como que es un acto de valentía ir a terapia y trabajar tu interior. Yo siempre he pensado que si no te trabajas tú,
Y si no haces algo tú, por ti y por los demás, pues afuera no va a haber mucho cambio. Otro punto de mí. Me gusta ser una mujer valiente. Ser valiente, aunque a veces por dentro me muera de miedo, me ha hecho ser una mujer resiliente. El miedo no está peleado con la valentía, al contrario, mientras más miedo tienes y más te afrontas ese miedo, más valiente eres y más resiliente te vuelves. Entonces, para mí ser resiliente no es opcional, es sí o sí. A lo mejor muchas personas no han tenido gran necesidad de ser personas resilientes porque no han pasado por cosas tan difíciles o tan complicadas o cosas que las hayan marcado mucho. Pero al final todos pasamos por momentos y circunstancias difíciles y todos tenemos que sobreponernos a esa circunstancia. Entonces todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que ser personas resilientes. En algún momento, siempre digo en algún momento de mi vida, pero bueno, pues es que me voy para atrás, ¿no? Una amiga me dijo, oye, es que a ti, ¿por qué te gusta estar contando tanto de tu vida? O sea, ¿por qué te expones tanto? Te hace más vulnerable. Y me quedé pensando y dije, pues sí, a lo mejor sí, y a lo mejor no, eso no hace bien para el tema de mi privacidad o para mí misma, para trabajar mis cosas, porque pues mucha gente lo sabe, ¿no? Pero prefiero transmitir un mensaje, prefiero ayudar a formar gente, que yo no soy nadie para formar gente, ni estoy capacitada, pero al final siento que sí tengo un mensaje que dar, que puede ayudar a formar jóvenes, y obviamente cada vez me voy a capacitar más. Prefiero eso a quedarme callada, prefiero eso a guardarme lo que yo he vivido. Siento que a mí, mi personalidad, porque tampoco juzgo a quien se queda con sus cosas, no me ayuda, al contrario, a mí me ayuda compartir, pues sí, abrirme a la gente, aunque mucha gente piense que es contraproducente, a mí me ayuda porque a la hora de yo enfrentarlo, pues lo trabajo, entonces así es como yo me siento una mejor persona. Oigan, y otra cosa que me preguntaron mucho fue de mi dieta actual. Eso se los voy a dejar para un video completo porque creo que vale la pena hablar de muchos años de mi relación emocional con la comida, de las dietas que he hecho, las que me han servido, las que no me han servido, y lo que ahorita me ha funcionado y lo que me ha mantenido por un tiempo muchísimo más prolongado. Entonces esténse pendientes del siguiente video porque ese tema lo voy a tocar exclusivo ahí. Bueno, Queretana, espero te hayan gustado mis 20 cosas. Hubo alguien que me dijo, oye Leti, pero las youtubers pues graban de 50 a 100. Bueno, espérense, pues ahí voy poco a poco. Este fue mi primero. La verdad siento que fueron puntos como que muy relevantes e importantes y delicados para mí. Entonces pronto habrá otro con otras 20 cosas sobre mí. Muchas gracias por estar aquí viéndome. Te invito a que compartas, a que te suscribas a mi canal y a que le des like. Muchas gracias, Queretana. Gracias, Queretana, por tu apoyo, por leerme y por seguirme.